Florencia Marcarián, ella es abogada previsional. Vamos a hablar de los descuentos en el PAMI, los recortes nacionales y cuál es justamente el balance que queda de todo esto en materia de accesos a los medicamentos, sobre todo por los adultos mayores, por nuestros queridos jubilados. Florencia Marcarián, doctora, gracias por atendernos. Santiago Montórfano la saluda. ¿Cómo le va? Santiago, muy buenos días, un placer, muy bien. Bueno, qué significa esta decisión del gobierno nacional de recortar el acceso a medicamentos en el PAMI? Bueno, los motivos que se dieron para estos recortes de la cobertura al 100% tiene que ver con que había gente que podía acceder gratuitamente a la medicación, pero la Sí. usaba para hacer su propio negocio, ¿no? Tenían su kiosquito aparte, conseguían la medicación gratuita sin necesitarla y hacían la reventa por distintos canales, por Ujú. WhatsApp, por Telegram, eh, gente que quizás tenía la posibilidad de adquirirlos, pero de todas maneras acudían al PAMI para tenerlos al 100%. Estos fueron los motivos que se dieron para recortar la Bien. medicación al Esa es 100%. la explicación del decreto oficial, digamos. Así es, esa es la explicación eh, para justificar tanto recorte. Bien. No, no tendría que ver en principio con una medida económica, según lo que fue informado. Ajá. ¿Y cuál es la repercusión real que esto tiene sobre los jubilados? Una baja muy importante en la medicación, porque los jubilados, los pensionados, quienes están afiliados actualmente al PAMI, hay que recordar que son 5.300.000 personas afiliadas al PAMI. Sí. El problema que había era el siguiente. A ver. Eh, a ver, muchísima gente necesitaba de la medicación. PAMI cubría determinada cantidad de medicamentos. Se Ujú. podía pedir más medicación con descuentos también por vía de excepción. Pero la gente que venía haciendo recortes en la alimentación, que venía haciendo recortes, por supuesto, en lo que refiere a los servicios, mucha gente que fue dando de baja, por ejemplo, el servicio de cable, también el servicio de internet, Sí. con los aumentos de los servicios que uno tiene que tener, luz, agua, se le complicaba llegar a fin de mes. Ujú. Y entonces hacían recortes en la salud. Sí. A veces pausaban la medicación para poder llegar a fin de mes o a que le dure para el siguiente mes, porque hablamos de gente que en promedio está utilizando entre 7, 8 medicamentos. Hay quienes usan 6, ¿no? Ujú. Pero siempre por encima de lo que cubría el PAN. Sí. Y esto marcó una gran caída en la venta de medicación del PAMI en las distintas regiones del país. De hecho, una de las más afectadas fue la región de Cuyo Sí. y también el norte argentino. El único caso en el que se vio un incremento en la compra de medicación con el PAMI fue en Santa Cruz, Ujú. única provincia en la que hubo un aumento. En todos los demás casos Sí. hay una notoria baja en la adquisición. O sea que hay que deducir que hay muchos jubilados que dejaron de consumir sus medicamentos. Por supuesto, y lo que se ve últimamente es eh, más que nada mujeres que han quedado sin su pareja, que no Sí. tienen hijos y no tienen quien las pueda Mm. ayudar o no Sí. quieren pedir a los amigos, cargarlos económicamente a los amigos para que le puedan dar una ayuda para poder comprar la medicación, ¿no? De Ujú. hecho, hay gente que tiene prepaga y la prepaga se la están pagando los hijos, porque Sí. gente que hace más de 20 años que está en una misma prepaga no se quieren dar de baja porque llega un momento de la vida donde uno realmente necesita del servicio de Ujú. salud Sí. y son los hijos los que ayudan. Pero en muchos casos, bueno, hay gente que no tiene los hijos y no tiene la capacidad económica para pagar una prepaga. Tiene que seguir por el PAMI, pero con estos recortes, hay que recordar que antes el PAMI cubría 5 medicamentos, ahora cubre 4. Ujú. Y con estas medidas que se dieron a conocer en el último tiempo, hay que hacer el trámite, ¿no? O sea, esos 4 Sí. medicamentos se cubren si uno cumple ciertas condiciones, pero hay que hacer el trámite. Ujú. Eh, la pregunta es,
Claro, no hay forma porque más allá de que vayan al hospital público, que vayan al sector público, cosa que ya muchos hacen, después la compra del medicamento implica pagarlos. Por supuesto que hay que pagarlos. Ujú. A ver, la cobertura al 100% es por 4 medicamentos. Sí, Si uno quiere pedir más, sí necesita el informe del médico de cabecera y si uno no cumple con las condiciones del haber mínimo y medio, no tener prepaga, no tener más de un inmueble, no tener un auto eh, con una antigüedad menor a 10 años, sí. no tener embarcaciones, no tener participación societaria, si no cumple con estas cuestiones, podría por vía de excepción Ujú, solicitar la cobertura al 100% si pueden demostrar que el 15% del haber o más lo utilizan en la compra de medicamentos. ujú. ¿Esto es judicializable? O sea, ¿puede un jubilado ir a reclamar por su derecho al acceso a la salud, que es un derecho constitucional y que en muchos casos no se estaría cumpliendo? Por supuesto, una primer vía podría ser la Superintendencia de Servicios de Salud Sí. y en el caso de que, bueno, en esos 15 días no se lo resuelvan o que se lo resuelvan de manera desfavorable, podría iniciar una acción de amparo, un amparo de salud, eh, justamente para su resguardo, ¿no? Y para poder acceder a la medicación, porque con esto que pasó, con Sí. esta resolución, ¿no? Hay gente que tiene la prepaga y tiene alguna medicación cubierta Ujú. o que puede acceder por el PAMI a determinada medicación, sobre todo para determinados tratamientos. Hay que recordar que hay un listado de tratamientos que no importa lo que uno esté cobrando, se cubren al 100%. Tratamientos oncológicos, de trasplantes, Sí. HIV, hepatitis B, hepatitis C, entre otros. Pero lo que está pasando es que, por ejemplo, una señora nos preguntaba hace Ujú. poco, tenía una operación bariátrica, ¿no? Sí. Y no le quieren cubrir unos suplementos que para ellas son vitales. Un Ujú. señor con trasplante, pero que hay una medicación que tiene que ver con el potasio, que es fundamental porque si no rechaza el trasplante. Que quizás para el que no sabe, el que no entiende, piensa que esa medicación, esos suplementos vitamínicos, ese potasio no es esencial, pero lo es dentro del tratamiento. Y Claro. no pueden quedarse sin esa medicación y se la tiene que cubrir al 100%. Superintendencia para reclamar si no se lo reconocen, si la Ujú. resolución es desfavorable, por supuesto, acceder por vía de amparo. La idea es siempre que lo reconozcan, ¿no? O Sí. quizás alguna explicación del médico, porque, a ver, la gente que atiende, el administrativo que está atendiendo, no tiene por qué conocer estas cuestiones, pero quizás con un informe del médico sea suficiente para explicar que en estas circunstancias ese suplemento vitamínico es esencial para la existencia de la persona y debe ser cubierto. Bien, bueno, o sea que estamos hablando de que una persona de 75, 80 años se tiene que involucrar en toda una disputa administrativa barra jurídica contra el Estado para poder tener su medicación en el último tramo de su vida, con todo lo que esto implica para la vida de un jubilado, ¿no? Una medida importante que se tomó también ahora hace poquito Sí, es que no solamente lo puede hacer el afiliado, sino un familiar o el apoderado. Generalmente hay gente que tiene el apoderado registrado en la ANSES, apoderado, apoderada, puede acercarse a hacer el trámite por el afiliado. Por favor, siempre pedimos lo mismo, que si van a enviar un familiar, que sea alguien de suma confianza. Esto es algo que venimos repitiendo desde el momento en que salió esta medida el 2 de diciembre. sí, No los llaman, no les mandan mensajes, ni mensaje de texto, no le mandan WhatsApp, no les van a mandar mail. Estén atentos porque el PAMI en las redes oficiales está sacando información de gente que fue estafada. ujú, Por favor, sumo cuidado. Hay que bien, hacer el trámite, ya sea por la página web, no googleen, el PAMI. Coloquen ujú, pami.org.ar, que es la página oficial, y ahí ingresan si lo quieren hacer por la web, y si no se acercan a una sucursal del PAMI, la más cercana que tengan. No hace falta ir con turno, pero sí estar bien atentos. Pasa que fin de año uno está corriendo, tiene fiestas, tiene despedidas, y quizás a uno se le pasa, pero estar muy atentos
para evitar las estafas. Doctora, ¿todavía se puede hacer reclamo por ganancias mal retenidas de los jubilados? Sí, por supuesto, eso se puede judicializar. Ujú. Eh, para los jubilados no hay que pagar ganancias, ¿sí? Hay Sí, fallos de la Corte que lo han establecido. Entonces, si están pagando hoy en día ganancias, sepan que pueden acudir a la justicia y eso se tiene que eliminar. Al igual que el tope en la jubilación o en la pensión, ujú, eso solamente existe para el organismo previsional. En sede judicial no hay tope que valga. Esto del bien, 1.700.000, el 1.800.000, que es la máxima que impone el organismo sí, previsional, es una cuestión administrativa que no corresponde. bien. Bueno, entonces los jubilados básicamente tienen que iniciar un trámite administrativo, como usted está explicando, para poder Sí, recuperar la capacidad de consumir medicamentos que este decreto echó por tierra o que se los hace pagar, básicamente. si bien simplificaron el trámite, sacaron la declaración jurada, entre otras cosas, por más que tengan el haber mínimo y medio y no tengan ni la prepaga, ni el inmueble, ni el auto, bueno, todas estas cuestiones, igual se tienen que Bien, inscribir para percibir esos 4 medicamentos cubiertos al 100%. Por favor, es importante hacer el trámite. La bien, realidad es que es innecesario, sí, es innecesario porque hay entrecruzamiento de datos. bien, En algún momento, yo creo que a futuro, esto lo van a entender y se va a eliminar esta formalidad. Por ahora, hay que hacerlo. Sé bien, que son tiempos complicados, sobre todo el momento del año en que sacan estas medidas, pero también es importante poder obtener la medicación al 100%. Es mucho dinero, por más que venga con descuentos, es mucho dinero ujú, si uno no tiene esa cobertura. Para aquellos que no puedan acceder, sí, porque no cumplen con las condiciones, porque no pueden acceder por vía de excepción, van ujú, a seguir teniendo las coberturas del 50 al 80%, bien. pero no la cobertura del 100%. Doctora Florencia Marcarián, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Muchísimas Felicidades. gracias a ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Allí Florencia Marcarián, abogada previsional